Hola gente, hola mundo, ¿cómo están? Gracias por seguir, gracias por seguir aquí en el canal de Changolan y gracias por los comentarios y todo lo demás, las suscripciones, ya saben, den like, comenten y suscríbanse y denle a la campanita para saber de nuevos videos. Gracias a los DIRS, gracias enormes a los DIRS por tanta repercusión del video que ya mencioné antes a Dimash cantando junto al gran Plácido Domingo. Genialidades, y de paso conocí ese programa que no me puse a verlo porque tenía ganas de reaccionar. Por ahí ustedes me dirán, fíjate en ese programa, Virtuosos tal o cual cosa que estuvo buenísima. La verdad vi que no es solamente de canto, sino también instrumental, pero ustedes me dirán. Pero lo que sí me decían, que reaccione a una vocalización del tema No, o Now, no sé cómo se llama, no, porque No, no es Now. No, de Dimash, pero en el Arnau Tour, porque ahí hace una vocalización. Así que bueno, como siempre es un placer absoluto, exquisito, escuchar a Dimash Kudaiberger. Un saludo también a todo el pueblo kazajo, a todo ese país hermoso, que yo veo videos de gente cocinando ahí en el campo de Kazajistán y me parece impresionante. ¡Wow! ¿Cómo me gustaría tomar ese té que toman ahí en Kazajistán? Así que lo preparan con, no sé, o flores o con otro tipo de cosas, pero ese aparato enorme que ponen el agua, después, bueno, y ahí se sirven, que es precioso. Pero bueno, me encanta. Yo creo que es en toda la zona que tienen ese tipo de tetera, no sé cómo decirlo, pero de aparato para hacer el té, me encanta. Pero bueno, vamos a escuchar a Dimash con Now, vocalizado en el Arnau Tour. 3, 2, 1, go. Antes que arranque, quiero decir, me sorprendió absolutamente con eso que pasó, con ese raspado casi de metal del más duro, del más profundo. Pero bueno, genial. Y hay algo que tengo que decir, que siempre los shows, la escenografía, la iluminación de los shows de Dimash son una cosa de otro mundo, la verdad. Acá en la Argentina, por suerte, se hacen grandes espectáculos con excelente sonido, excelentes pantallas, excelente todo, pero por ahí esto tiene un grado de tecnología que es como tridimensional, ¿eh? Eso va un poco más allá. Genial. Vamos.
Qué bestia, qué barbaridad. Qué barbaridad este hombre. Es absolutamente... No voy a decir de otro planeta porque yo reitero, no me gusta como que decirlo, todo lo humano es feo, ¿no? Lo bueno del humano es tener estos ejemplos de excelencia, pero dentro de lo humano, de perfección dentro de lo humano. Qué bárbaro, por Dios. Saben que siempre hemos tenido grandes cantantes a lo largo de la historia dentro de su género y por lo tanto dentro de su género eh, es desde su forma de lenguaje, ¿no? O sea, es decir, Pavarotti, Caruso, María Calas, el mismo Plácido Domingo, José Calleras, bueno, otros, en su género son maravillosos, históricos para toda la vida, pero obviamente están en su género, entonces por lo tanto tienen una forma de cantar específica de ese lugar. Es como si dijera en ese país musical. Freddie Mercury en el rock, una voz esplendorosa, increíble. Eh, Ahora no me sale qué otro cantante podría decir del rock, pero a ese nivel, al nivel de Freddie Mercury. Hay Janis Joplin por ahí, o Nina Simone, quizás más Nina Simone en la composición, pero bueno, quiero decir, cada uno en un género, bueno, en el tango nuestro tenemos a Gardel, tenemos María Graña, en el folclore Mercedes Sosa, y cada país tiene su... Pero son, y a pesar de que han cantado otros temas y han demostrado su capacidad vocal, de todos modos es claro que vienen de ese lugar. Lo que tiene Dimash es que es un cantante que parece universal. Es decir, su género es la música universal. Entonces, cuando uno lo escucha, está escuchando a un lírico, a un rockero, a un cantante milenario, porque por ejemplo esos últimos parecía que estaba cantando en una, hay como se le llama, eh, en la Alhambra, por decir así, los cantores musulmanes que anuncian o que dirigen la oración desde las almenas, creo que, pero desde ahí, que dirigen la oración. Entonces ese canto milenario, nosotros acá lo tenemos en los sellos, de pronto uno anda caminando por los sellos y escucha algún pastor de cabras, de ovejas o de llamas cantando y se lo escucha que rebota en un cerro u otro y es un canto milenario, podría ser ese que ahí está en presente o alguien que rebota desde lo antiguo, es un eco de lo antiguo. Bueno, es un cantor universal, absolutamente universal, trasciende géneros o los une a todos a través de su voz, de su capacidad, como digo, es un gutural casi de metal, eh, y después puede hacer toda esta vocalización que ahí entendí, porque pensé que cantaba a capela, una vocalización del tema sin decir la letra, solamente siguiendo las notas, o sea, usando su voz como instrumento. Sí, una locura. Una locura. Ahora, la banda también es impresionante, ¿no? Wow, qué bárbaro este hombre. Gracias a los Dirs por continuar recomendándome canciones de él, sobre todo más nuevas, ¿no? Porque digo, por ahí yo reaccioné mucho a temas anteriores y bueno, no sé qué pasó con él en estos últimos 2 años. Así que mejor si son recomendaciones del último año o de los últimos 2 años. Pero gracias a los Dirs por su acompañamiento y espero que les guste mis comentarios. Si alguien espera que sea crítico para no mostrarme como un Dirs más, lo siento, pero no tengo nada que criticar. Y además, si alguien puede hacerle una crítica a este señor, les pido que me lo pongan en los comentarios porque quiero ver que sea algún maestro de música o alguien que sepa mucho de música y que diga, no, por ahí la pifia, por ahí se equivoca en tal nota. Bueno, ponelo, la verdad, yo no veo nada criticable. Alguno dirá comercial, porque esto de los crossover, de cruzar, digamos, géneros y llevarlos a la lírica o por ahí, es comercial. No lo veo muy comercial, discúlpame. O sea, no está dentro. Si no, Dimash ya estaría llenando recitales en todos lados, estadios, pero no sucede así. Él sigue cantando y claro, sin compañía discográfica. Esa es la diferencia.
Bueno, gracias. Ya saben, comenten, den like, suscríbanse, denle a la campanita para saber de nuevos videos y síganme en mis redes sociales y todo eso. Gracias. Ahí tienen un videito del club al que apoyo. Y ayúdenme a apoyar a esos chicos que necesitan estar en un deporte y no en la calle. Gracias. Chao, gente. Chao, mundo.